Comenzamos la explicación del tema 1, el hecho religioso, cristiano y la cultura. Hemos dividido este tema en el que el principal objetivo es lograr una comprensión del hecho religioso cristiano, estudiándolo como un fenómeno o una dimensión básica de la realidad humana. Lo hemos dividido en los siguientes apartados. 1. Objeto y definición del fenómeno religioso. 2. Método y planificación de las enseñanzas. 3. Estado de la cuestión, el debate actual sobre las religiones. 4. Dios y las religiones. 5. El fenómeno religioso en la cultura actual. En esta primera parte explicaremos los apartados 1.1, 1.2 y 1.3. Primer apartado, objeto y definición del fenómeno religioso. El objetivo de este tema es la comprensión del fenómeno religioso, estudiándolo como un hecho, un fenómeno, una dimensión básica de la realidad humana. Por lo tanto, desde el carácter antropológico que tiene el fenómeno religioso. Naturalmente, este fenómeno religioso, que vamos a definir como la respuesta a una pregunta que se suscita en el ser humano por el sentido de la vida, repito, este fenómeno, que llamamos fenómeno religioso, es irreductible, no se reduce a otras dimensiones humanas como puedan ser la cultura, la historia o la sociología. Más bien, el fenómeno religioso se presenta como expresión de una experiencia singular, una experiencia que solo se puede explicar como la respuesta a la presencia de otra realidad, una realidad radicalmente trascendente, diferente del ser humano. Asistimos aquí en esta diapositiva, por lo tanto, ya a una definición de lo que es el fenómeno religioso, que no se deja, es irreductible, no se puede reducir a otras dimensiones humanas como la cultura, la historia, la sociología, sino que es la expresión de una experiencia singular entendida como respuesta a la presencia de otra realidad, una realidad radicalmente trascendente y diferente. Esta realidad radicalmente diferente, trascendente, adquiere distintos nombres. La realidad totalmente otra, ganz anderes, suele ser denominada con los términos Dios o dioses, divinidad, divinidades, trascendencia o la palabra misterio. El fenómeno religioso, por lo tanto, es introducido en este tema como una dimensión básica de la realidad humana, carácter antropológico, que surge a partir de una experiencia religiosa de carácter trascendente en orden a encontrar sentido a la existencia. Sería una primera aproximación para abordar la definición del fenómeno religioso. Una dimensión básica de la realidad humana, carácter antropológico, que surge a partir de una experiencia religiosa de carácter trascendente que tiene como fin último encontrar sentido a la existencia. Partimos de un presupuesto antropológico. Este presupuesto antropológico, en la definición del fenómeno religioso, es el que considera al ser humano como animal dotado de inteligencia sentiente. El ser humano como animal dotado de inteligencia sentiente, que a través de su experiencia, es decir, de su relación con la realidad, busca encontrar el sentido de la existencia, y lo busca en su propio interior, en el yo, en la historia, mundo y en última instancia en la trascendencia que nombramos con el término Dios. Por lo tanto, el presupuesto es la consideración del ser humano como animal dotado de inteligencia en la búsqueda del sentido a su propia existencia, en el interior, en el mundo, en Dios. Pasamos al segundo punto, método y planificación de las enseñanzas. Nuestra aproximación al fenómeno religioso es de carácter global,
Es decir, lo estudiamos en sí mismo, y ese va a ser el tema que abordaremos en el temario con el número 2, el fenómeno religioso en sí mismo, para tratar de comprenderlo en ese primer momento así como fenómeno religioso y en un segundo momento, el tercer tema, desde su plasmación histórica, lo que llamamos religiones. Por lo tanto, es una primera división, una distinción que es absolutamente necesaria y que es preciso hacerla entre lo que llamamos el fenómeno religioso en sí mismo, en cuanto tal, y las realidades históricas de los fenómenos religiosos, que es como llamamos con el nombre religiones a esta plasmación histórica del fenómeno religioso. Por lo tanto, cuando se habla del fenómeno religioso, es preciso, es necesario separar, hacer la distinción entre lo que llamamos religión, considerada como cuerpo organizado de doctrinas, de creencias, de ritos, de instituciones, de funciones, etc. Eso sería la religión o códigos éticos y morales, la religión como un cuerpo organizado, religiones. Y por otro lado, el fenómeno religioso en cuanto tal, considerado como actitudes, intenciones, sentimientos, talantes, anhelos, voluntades, etc. Las actitudes, intenciones, sentimientos, talantes, anhelos, voluntades de los individuos que tienen experiencia religiosa es lo que nosotros denominamos fenómeno religioso. La plasmación histórica en un cuerpo organizado de doctrinas, creencias, ritos, instituciones, funciones, códigos, es lo que nombramos con el término religión. Nuestro estudio del fenómeno religioso, insisto, pretende atenerse a los datos rigurosos aportados por las ciencias y la historia de las religiones. Se mantiene, por tanto, al margen de la creencia personal, pero no prescinde de esta comprensión creyente. Consideramos las creencias, es decir, las perspectivas creyentes o de fe de las distintas confesiones religiosas, como un enfoque también necesario para el conocimiento pleno del fenómeno religioso. Pero nuestra pretensión es abordarlo con un carácter científico a partir de la aportación de la ciencia e historia de las religiones. Para ello vamos a dividir nuestro estudio en 3 núcleos fundamentales. El primer núcleo trata de acercarse al fenómeno religioso con una visión global, respetuosa, sin prejuicios, crítica y rigurosa. Ese sería el primer núcleo, el acercamiento, la visión del fenómeno religioso desde esas actitudes antes descritas. En el segundo núcleo abordamos la plasmación histórica, la cristalización del fenómeno religioso en la historia a través del estudio histórico sistemático de eso que llamamos las grandes religiones. Y en el tercer núcleo abordamos la comprensión del hecho cristiano. Tercer y último punto en esta primera parte, el estado de la cuestión, el debate actual sobre la o las religiones. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es por el futuro de la religión. Esta pregunta es, sin duda, una de las más debatidas en la actualidad. ¿Desaparecerá o no el fenómeno religioso de nuestras culturas? Abordo la cuestión a partir de 2 vaticinios, 2 profecías que hicieron 2 pensadores alemanes, Nietzsche y Karl Marx. El filósofo Friedrich Nietzsche anunció la muerte de Dios en su obra La Gaia Ciencia en 1882. Era un anuncio profético que no era fundamentalmente comprendido como la desaparición de la religión, sino todo lo que conllevaba la creencia en Dios. Pero unos años antes, en 1843, el filósofo Karl Marx había ya anunciado la necesidad de abolir la religión
entendida como una felicidad ilusoria, recordad la expresión opio del pueblo, para que pueda darse la felicidad real de este pueblo. La abolición de la religión, por lo tanto, en esta contribución a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, era la necesidad de esta abolición para permitir el bienestar real del pueblo. La religión es el opio del pueblo, adormece a las conciencias prometiéndoles un cielo y inutilizándolos en la lucha por una civilización, una transformación de la realidad con la idea de justicia. La verdad es que los pronósticos de estos dos autores, de Karl Marx y de Nietzsche, a día de hoy, hemos de decir que no se han cumplido o no se han cumplido del todo. Aparecen unas estadísticas evidentes del fenómeno religioso que si por una parte señalan la disminución en la práctica religiosa, es decir, el aumento de la indiferencia, sobre todo en Europa, señalan o constatan a la vez el aumento de nuevas formas de religiosidad, al margen incluso de las religiones institucionalizadas. Los datos, como veis, son evidentes. En esta diapositiva veréis que el porcentaje de los no creyentes es, en relación a los creyentes, muy minoritario. La pregunta entonces que nos hacemos en este apartado es: ¿estamos ante el final de la religión, de las religiones, o tenemos que dar por supuesto el retorno de lo religioso como muchos autores han pronosticado? Hoy podemos decir ya que la tesis de la desaparición de la religión, la tesis de la secularización, no se ha cumplido. Esta tesis de la sociología de la religión preveía la desaparición progresiva de la religión en las sociedades modernas. A lo que asistimos actualmente es más bien, sin embargo, a una especie de reencantamiento del mundo, en la expresión del sociólogo alemán Max Weber. El mundo no se ha desencantado, sino al contrario, asistimos a fuerzas que impulsan un nuevo reencantamiento, es decir, una vuelta de lo religioso. En este sentido tendría razón Emil Durkheim cuando sostuvo que no puede haber sociedad sin religión. Dicho esto, es evidente que la religión ha perdido relevancia social, no ocupa el mismo puesto ni tiene la misma importancia social que tenía antaño. Esta pérdida de relevancia social es uno de los datos más destacados en la actualidad sobre el debate de la religión. La religión ha perdido relevancia social, dando lugar a una reconfiguración nueva, distinta del fenómeno religioso. Se podría decir en consecuencia que la religión no desaparece, sino que se transforma. No hablamos pues de una abolición de la religión, sino de su metamorfosis. Asistimos a una reconfiguración nueva, distinta, a una metamorfosis de lo religioso. Esta transformación de lo religioso actual parece apuntar, según dice el mismo sociólogo anteriormente citado, Max Weber, a un politeísmo sin dioses o un politeísmo valorativo. Entendamos estas dos expresiones, se quiere decir con ellas una religión sin Dios, en definitiva, una especie de ritualización de la existencia al margen de las creencias tradicionales. Un autor actual, Ulrich Beck, profesor en Múnich, hablará de el Dios propio. Esta expresión del eigene Gott señalaría esa nueva configuración de lo religioso. Se ha traducido al español este libro, del eigene Gott, el Dios propio, de forma equivocada por el Dios personal. No, la traducción correcta es el Dios propio, es decir, cada individuo crea, elige su propio Dios sin mediaciones institucionales. La pérdida de la relevancia social de la religión no desaparece, no significaría, por lo tanto, su desaparición, como hemos dicho, sino el paso a la privatización. La religión abandona el ámbito público, se hace invisible, irrelevante,
según defiende el sociólogo Thomas Luckmann. Ante este discurso de la irrelevancia o la invisibilidad, la privatización de lo religioso, sería la transformación a la que estamos asistiendo, se opone, sin embargo, un acontecimiento crucial en el debate sobre las religiones. Me refiero a los atentados en el 2001 de las Torres Gemelas de Nueva York. Este atentado fue el detonante para que el debate sobre la religión saltara de nuevo al primer plano de la actualidad. El 11S fue más que un atentado terrorista, fue un acontecimiento nuevo que todavía necesita ser pensado mucho más a fondo. En expresión de Habermas, tensó la cuerda religiosa en el interior mismo de la sociedad secular. Ante este acontecimiento, muchos sostuvieron entonces que se había cumplido la profecía del politólogo americano Herbert Samuel Huntington. Este autor introdujo una controvertida tesis en 1993 hablando del choque de civilizaciones. El politólogo americano consideraba que el fenómeno religioso, especialmente el Islam, sería un factor de primer orden en los principales conflictos internacionales del futuro. La tesis de Huntington abría las puertas para una beligerancia hostil entre Oriente y Occidente. Otros autores, sin embargo, han defendido tesis contrarias a las de Huntington. El teólogo alemán, por ejemplo, Hans Küng, hizo una propuesta en 1990 para el desarrollo de una ética mundial en la que defendía lo siguiente: que no habrá paz mundial sin una paz religiosa, que no habrá paz religiosa sin un diálogo entre las religiones, y que es necesario, en consecuencia, un consenso ético entre las religiones. Ambas posturas, como veis, están enfrentadas entre los que sostienen el choque de civilizaciones o la posibilidad de encontrar un consenso entre las religiones a través de un proyecto de una ética de carácter global o mundial. El contexto actual que tenemos que definir de pluralismo religioso y de globalización sigue planteándose la cuestión de si las religiones son un problema para la convivencia pacífica o contribuyen, todo lo contrario, de alguna manera a la solución de los conflictos éticos de la humanidad. El debate, por tanto, sigue siendo qué papel se le otorga hoy a las religiones, como problema o como parte de la solución. Este debate no solamente corresponde a la sociedad realizarlo, sino que el mismo debate se ha instalado también en el interior de las religiones, debido justamente a la amenaza cierta, real, de un fundamentalismo enormemente destructivo y que no deja de ser una falsificación de las religiones, según la expresión acertada del anterior Papa Benedicto XVI. Aparecen en las diapositivas la expresión de esta crisis, de este debate interno en las mismas creencias, de dos estampas de Goya. La de la izquierda corresponde al grabado El sueño de la razón produce monstruos. La de la derecha corresponde a Neptuno devorando a su hijo. Se trata de poner de relieve el debate actual en el interior de la religión y que el Papa Benedicto XVI introdujo en un discurso famoso en la Universidad de Ratisbona, en Alemania, diciendo textualmente que un Dios sin logos, sin razón, y vale utilizar la expresión una religión también sin logos, sin argumentar racionalmente su discurso y su propuesta, es contrario a la naturaleza de Dios. Advertía el Papa, por lo tanto, de la introducción de los fundamentalismos como contrarios a la naturaleza de la religión y del mismo Dios.
Nadie a día de hoy discute ya el principio de la laicidad. Vamos extrayendo algunas conclusiones para terminar. Es decir, la laicidad es un elemento positivo. Cuando hablamos de laicidad nos referimos al dato innegable, enriquecedor, de que nuestras sociedades modernas no pueden concebirse ya sin una nítida separación entre Iglesia y Estado, según la tesis de Taylor. Lo cual no implica tener que aceptar sin más la separación entre política y religión, ni tampoco la privatización o neutralización del laicismo y del secularismo más radicales. Lo que queremos decir es que hay una sana laicidad que presenta la nítida separación, la autonomía de las realidades eclesiales y estatales, lo cual ni significa, de modo negativo, asumir la privatización de la religión, es decir, el confinamiento de las manifestaciones religiosas al ámbito exclusivo de la privacidad, ni tampoco la posición de indiferencia del Estado ante lo religioso, la llamada neutralidad del Estado. Es evidente, y eso es innegable, que la religión se ha convertido en un elemento inestable de la política mundial, como sostenía Huntington. Pero también es verdad que las religiones albergan un gran potencial ético valioso para el futuro de una humanidad que aspira a vivir en convivencia pacífica. El debate entonces es, de nuevo, ¿qué papel le aguarda a las religiones? ¿Se convertirán de nuevo en elemento inestable o podrán ser vistas como potenciales éticos valiosos que contribuyen a la sana convivencia pacífica? Aquí quiero introducir las tesis de un autor español afincado en Estados Unidos, José Casanova, que introduce la tesis de la desprivatización de la religión. Esa tesis camina en este horizonte de cambio, admitiendo la participación de la religión en la esfera pública. Frente a una Europa continental que ha estado marcada en gran medida por una tradición ilustrada, digámoslo, la francesa, de tono crítico con la religión, él aduce otro modelo de convivencia entre el Estado y la religión, o entre la sociedad y la fe, el modelo sajón americano de la Religious Freedom, el desarrollo de la libertad religiosa sin esa connotación laicista antirreligiosa que se ha vivido en el interior del continente europeo. Desde hace algún tiempo, para significar este nuevo tiempo, se viene empleando el concepto de sociedad postsecular. Es un concepto propuesto por el filósofo vivo sin duda más importante, que es Jürgen Habermas. Con ese contexto se designa una sociedad que aún es secular, es decir, que separa nítidamente sociedad y religión, política, religión, Estado liberal moderno, creencias religiosas, pero donde se reactiva la creencia religiosa como un factor civilizador. Es verdad que con sus notas de pluralidad, de mutabilidad. Es decir, la sociedad postsecular apuesta por una especie de aprendizaje mutuo entre el Estado moderno y religión, entre fe y saber o entre fe y razón. Este aprendizaje mutuo significa que el Estado puede aprender y recibir el legado de las religiones y las religiones tienen que aprender a realizar sus propuestas de modo plausible, argumentando sus verdades de modo racional. La religión, en consecuencia, tiene ganada un lugar propio en la vida pública, en este concepto de possecularidad, y su aportación debe considerarse ya como un enriquecimiento fecundo. Por lo tanto, abrimos ya para terminar el debate de las religiones en el momento actual y consideramos aceptable el concepto propuesto por Habermas de la sociedad postsecular para describir el momento que vivimos en la relación sociedad civil moderna-religiones.
La cultura postsecular, para describirla, ya no ve, no concibe, no aprecia el hecho religioso como algo accidental, sino como un fenómeno constitutivo en la sociedad y una realidad vivencial que permite la superación de la contingencia. Es decir, la religión no es solo la que necesita del hombre, sino que es el hombre mismo, particular, quien ahora y siempre tiene necesidad de la religión. Joas introduce una expresión bellísima para ver la necesidad que las sociedades y el individuo particular tiene de la religión, y lo expresa de este modo: es necesaria la religión para el individuo para poder suturar simbólicamente las heridas del existir real. Esas heridas del existir real son la necesidad de encontrar respuesta a preguntas como el sentido de la vida, la contingencia, la finitud, el problema del mal, el fracaso, el sufrimiento. La religión aportaría un potencial, porque lo alberga en su interior, como respuestas posibles a estas preguntas radicales existenciales del ser humano. La religión, a través de una acreditada comprensión sobre la vida humana y su corresponsabilidad en el ordenamiento del bien común, puede aportar, y esta es la tesis, sobre todo el sentido y los fines orientativos que echaba en falta la misma sociedad moderna. Por lo tanto, hablamos de nuevo de un aprendizaje mutuo. Los estados reciben el potencial que albergan las religiones porque para ellos es necesario para el individuo y para las sociedades. Basta, sin embargo, con mirar a nuestra sociedad para ver los conflictos de origen religioso y otros hechos como el encuentro entre diferentes culturas, la mundialización de problemas éticos a nivel mundial, y nos hace ver la necesidad de llevar a cabo una aproximación rigurosa al fenómeno religioso. Para acercarnos al fenómeno religioso, para hacer este estudio, tenemos que establecer unos criterios que nos permitan distinguir entre lo que es verdaderamente religioso de aquellas otras formas falsas. Acabo aquí la explicación.